Buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas aquí a la Casa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Agradecemos la presencia de los medios que están aquí presentes en una fecha un poco complicada con el tema pues, de la cumbre, ¿no? Entendemos que los medios están cubriendo la llegada de diferentes personalidades en el marco de la 8ª Cumbre de las Américas. En ese sentido, agradecemos y valoramos mucho la presencia de ustedes. En esta oportunidad, Cooperación, miembro de la plataforma de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, así como las y los representantes de Cotabambas que están aquí presentes y del gobierno regional también, las y los hemos convocado porque estamos muy preocupados con el tema de las Bambas, ¿no? Con el tema de las modificatorias de los estudios de impacto ambiental. Ya estamos frente a la 3ª modificatoria, que en realidad lo que está haciendo es originar cambios que son realmente sustantivos a el estudio original. Entonces ya estamos o estaríamos frente a un otro escenario de estudio de impacto ambiental y eso pues nos preocupa, ¿no? También nos preocupa, y acá están presentes los miembros del Frente de Defensa, así como la consejera regional, los ofrecimientos planteados por el propio Vizcarra ante la comunidad de Cotabambas, ¿no? Para poder desarrollar un plan de desarrollo para Cotabambas, ¿no? Esto a la fecha aún no tiene visos de haberse trasladado en algo concreto y nos parece que esto termina nuevamente frustrando las relaciones que hay de confianza o que debieran producirse de confianza entre la sociedad y el Estado, y en este caso de la comunidad de Cotabambas frente a el Estado. En ese sentido habría una doble responsabilidad del presidente Vizcarra de efectivamente honrar sus compromisos y su palabra, ¿no? Y en tercer lugar, nos preocupa la situación de la dación reiterada de los estados de emergencia. En concreto se trata de estados de emergencia preventivos que en verdad lo que hacen es afectar una institución, digamos, ¿no? Que está pensada para otras circunstancias y no para la posibilidad de algo que eventualmente pudiera ocurrir y que nunca ocurre, limitando seriamente los derechos de las comunidades de la región, ¿no? Esto va de la mano también con una política que ha llevado a que la Policía Nacional del Perú, vía convenios con las empresas, terminen ofreciendo seguridad y finalmente terminen privatizando la fuerza pública al servicio de estas empresas. O sea, estos dos elementos están íntimamente vinculados porque son precisamente también la Policía Nacional del Perú, ¿no? Quienes están convirtiéndose, entre comillas, en garantes del cumplimiento de los estados de emergencia en la zona, ¿no? Esto, desde la Coordinadora Nacional, opinamos que están vulnerando seriamente los derechos humanos de las comunidades de Cotabambas. Con esto, a modo de introducción, entonces presento aquí a nuestros invitados en esta conferencia de prensa. Tenemos a Evelyn Cavero, presidenta del Consejo Regional de Apurímac, aquí a mi derecha. Tenemos a Dionel Martínez, del área de Geografía y Ambiente de Cooperación, también a la derecha. Tenemos a Víctor Maipuma, presidente del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la provincia de Cotabambas, también aquí a mi derecha. A Ferdinand García, del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la provincia de Cotabambas. Y tenemos a José Chávez, presidente de Cooperación. Subdirector de Cooperación. Ok.
Entonces, dejo en el uso de la palabra a Evelyn Cabero, presidenta del Consejo Regional de Apurímac. Muchas gracias. Un saludo a todos y todas. Señalar que el Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, que es un órgano de gobierno conforme a lo reconoce la Constitución y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, no podría seguir manteniendo un silencio cómplice respecto a posiciones, pactos políticos entre el gobierno central y la empresa que generan arbitrariedades y vulneran derechos colectivos y fundamentales de las poblaciones originarias. Señalar también que el proyecto minero Las Bambas, en términos de inversión privada y de generación de divisas, es importante para el Perú y para Apurímac. Señalar con claridad de que no hay una oposición a esa actividad minera extractiva, pero que tampoco podemos mantener y señalar que se siga invisibilizando procedimientos administrativos irregulares que vulneran estos derechos fundamentales de estas poblaciones originarias. Las Bambas es un proyecto minero que no para de cambiar. Por lo tanto, no es el mismo proyecto que se presentó el 7 de marzo del 2011 y que por entonces tuvo anuencia social. A la fecha, ese estudio de impacto ambiental inicialmente consensuado, aprobado, fue modificado a través de 2 procesos regulares, 2 modificatorias del estudio de impacto ambiental y 5 a través de las ITS, informes técnicos sustentatorios. Estos instrumentos, estas ITS, fueron creadas a través del primer paquetazo ambiental y utilizada de manera arbitraria e irregular por la empresa y validada por el gobierno para realizar cambios sustanciales sin mecanismos adecuados de información a la población, generando debilidades y falta de rigurosidad, desorden además en el proceso de evaluación de los impactos ambientales y sociales. Estos hechos nos han obligado a realizar de manera técnica e independiente una evaluación a la tercera modificatoria del estudio de impacto ambiental presentado por la unidad minera Las Bambas, cuyos resultados evidencian impactos ambientales y sociales no considerados. Por ejemplo, en el tema de la carretera por donde se están transportando los minerales, hay un problema de competencias, hay un conflicto de competencias, ¿no? Por un lado, el MTC señala que no tiene competencias de fiscalización, por otro lado, el gobierno regional señala lo mismo y los gobiernos locales. Por lo tanto, este vacío en términos de competencia no está establecida en esta tercera modificatoria del estudio de impacto ambiental. Finalmente, señalar que conforme lo establece la propia norma, estos 8 instrumentos de gestión se deben de integrar en uno solo, que nos permita un mejor manejo de la gestión ambiental, que facilitará también una mejor fiscalización, no solo por parte de los entes rectores, sino también por la propia población. Tenemos la esperanza de que este nuevo gobierno rompa con este pacto tácito de lo político empresarial y dé señales de transparencia, diálogo social y respeto a los derechos colectivos de las poblaciones originarias y especialmente también en la defensa del derecho a un ambiente sano. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, seguidamente Dionel Martínez, del área de Geografía y Ambiente de Cooperación. Buenos días con todos, un gusto tenerlos aquí para presentar las observaciones técnicas a esta propuesta de la tercera modificación del estudio de impacto ambiental de la unidad minera Las Bambas. Como ya lo ha mencionado la presidenta del Consejo Regional de Apurímac, han habido una serie de cambios
que ha venido tramitando esta empresa y que finalmente se han venido aprobando desde el año 2011 hasta el 2017. Hay 3 con esta última propuesta de modificación del estudio de impacto ambiental, sería la tercera, y en tanto a lo que se refiere a los informes técnicos sustentatorios, se tienen 5 informes ya aprobados, y esto es en realidad el reflejo de lo que sería el debilitamiento de la normatividad ambiental y los paquetazos ambientales, que permiten hacer una serie de modificaciones tanto a los estudios como también a lo que se verá reflejado en el territorio luego. Como ya se ha mencionado, nosotros hemos hecho una revisión junto a especialistas, como también junto a la sociedad civil, y hemos encontrado que por lo menos se plantean 23 observaciones a esta modificación de estudio de impacto ambiental, y por el tiempo solamente voy a detallar algunas, pero que quede claro desde un inicio de que estas modificaciones deberían llevar a que el SENACE desapruebe este estudio por muchas irregularidades que voy a detallar a continuación. Primero, en cuanto a la evaluación del impacto sobre el recurso hídrico, esto se ha hecho en base al estudio de impacto, en base a la línea de base del año 2011, es decir, la información que se recogió para elaborar esta línea de base, los cálculos que se deberían hacer para esa nueva modificación son distintos. Por ejemplo, aquí en esta primera imagen podemos ver la unidad minera Las Bambas en el año 2012. Ahí se puede ver que no hay muchos cambios. Por aquí podemos ver que está bajando el río La Quebrada, Ferrobamba, que es el principal curso de agua que estaría siendo afectado, y para el año 2016 vemos que la afectación es mucho más grande. Por tanto, la evaluación de los impactos que deberían hacerse sobre el recurso hídrico debería tomar en cuenta el daño que se está haciendo a la escorrentía, el relieve mismo de la configuración de la microcuenca, etc. Así también no existe un mayor detalle sobre el manejo de las aguas que aumentarían por la ampliación de los tajos de minado. En este caso, en esta tercera modificación se está planteando la ampliación del tajo Ferrobamba. La parte rosada es lo que se estaría ampliando el minado. Por tanto, esto también hace de que las aguas que están a su alrededor, en todo caso los ecosistemas que están los que quedan, que están aportando el recurso, ya no depositen el agua hacia donde están depositando. Por tanto, va a haber una mayor acumulación en esta especie de hueco que se va ampliando. Entonces no existe cómo se va a manejar este recurso, que va a ser en mayor cantidad. Así también se dice de que la mina maneja el recurso hídrico en una especie de circuito cerrado. Parte de ese circuito cerrado es lo que se llama el manejo del agua para regar el polvo en las pistas. Sin embargo, en este estudio de impacto ambiental no existe mayor análisis respecto a la cantidad y la calidad de agua. Recordemos que por un tiempo prolongado, si se sigue regando estas pistas con agua sin el debido tratamiento, con la debida calidad que debería ser monitoreada, podrían haber impactos sobre la calidad de agua subterránea en un mediano y largo plazo.
Así también no se presenta mayor información sobre las muestras de agua subterránea. Estas muestras de agua subterránea son importantes porque permiten medir de manera histórica cuál ha sido la afectación al recurso hídrico, específicamente en las aguas subterráneas, y considerando de que el relave minero no tiene geomembrana. Esto quiere decir que hay mayores posibilidades y mayor riesgo de que haya una contaminación de las aguas subterráneas. Si bien la contaminación del agua subterránea no puede verse de la noche a la mañana, sin embargo, en un proceso que podría durar 5 o 10 años, sí podríamos estar viendo una afectación al recurso hídrico, y considerando también de que de aquí, de la explotación hacia el río Chalhuahuacho, hay solamente 5 kilómetros. Bien, eso es respecto a la parte de los recursos hídricos. También hemos encontrado deficiencias, por ejemplo, en los estudios referidos a la ingeniería de factibilidad. Se menciona en una guía que se ha elaborado específicamente para la evaluación de los estudios de impacto ambiental para los evaluadores en el SENACE, y aquí hay una mención importante que dice que si los estudios de factibilidad de los nuevos elementos que se están planeando modificar no se encuentran, esto da paso a la automática desaprobación del estudio de impacto ambiental. En este caso, el estudio de impacto ambiental, esta modificatoria está proponiendo la ampliación del depósito de almacenamiento de concentrado de minerales, los canales de coronación, los botaderos, las pilas de mineral de baja ley, los caminos de accesibilidad tanto del Tajo Ferrobamba al Tajo Chalcobamba. Sin embargo, como repito, estos estudios de factibilidad no se encuentran. Los estudios de factibilidad son importantes porque permiten ver a detalle cómo va a ser estas infraestructuras que se van a modificar o se van a construir. En todo caso, si no existen en esta modificación, eso podría dar paso a que puedan haber modificaciones posteriores, y por tanto el impacto podría aumentar. Y finalmente hay otras observaciones más puntuales que tienen que ver con, por ejemplo, las relacionadas a las voladuras, porque en esta tercera modificación se está planteando, como digo, la ampliación del Tajo Ferrobamba y también Chalcobamba. Entonces quiere decir que hay una modificación al plan de minado, van a haber voladuras, van a haber muchas vibraciones. Entonces en este estudio tampoco se incluye cuál va a ser el impacto, por ejemplo, a los centros poblados que se encuentran cercanos, y cómo va a ser cuál va a ser la medida de mitigación frente a estos impactos. Así como también se amplía el tajo del minado, también se van a ampliar, como digo, la planta de almacenamiento de concentrado de minerales. Esta conexión que existe entre la ampliación del tajo más la ampliación de la estructura para el almacenamiento del mineral hace plantear la pregunta, por ejemplo, de que también incrementaría el número de camiones que transportarían el mineral. Sin embargo, en la tercera modificatoria del estudio no se plantea, por ejemplo, cuál es el impacto que tienen específicamente el transporte, y que se está sintiendo mucho en el área de afectación. Y finalmente concluyo diciendo de que estas 23 observaciones han sido planteadas, han sido presentadas al SENACE
esperemos que sean tomadas en cuenta, y sobre todo lo que queremos es que los impactos que está generando la actividad sean evaluados de manera integral, de manera acumulativa, tal y como se plantea en la norma. Finalmente, como hemos dicho, son tantas observaciones que daría paso a la desaprobación de esta tercera modificación del estudio de impacto ambiental. Gracias, Leonel. En verdad preocupa mucho lo que nos está advirtiendo Leonel y Cooperacción, ¿no? Hay 23 observaciones que están siendo planteadas por Cooperación a fin que estas ausencias en esta tercera modificatoria de estudio de impacto ambiental no pueda finalmente o no perjudique finalmente a las comunidades de Cotabamba, ¿no? Como se está advirtiendo seriamente aquí. Llama también la atención de estas ausencias de los estudios de factibilidad, porque se estaría pues usando y afectando el recurso hídrico, y la posibilidad también que eventualmente pudiera producirse un impacto sobre el río Chalboacho y otras dos cuencas, como se ha indicado aquí. Entonces creo que se debe tomar muy en serio las observaciones que se están haciendo y los planteamientos que se están haciendo, porque usualmente se dice que hay una oposición y no hay una oposición. Lo que hay son propuestas que tienen que ser consideradas seriamente. Entonces, con esto dejo en el uso de la palabra a Víctor Limaipuma, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Desarrollo de la provincia de Cotabambas. Sí, muchas gracias. Saludarles a los presentes. Muy puntualmente, me llamo Víctor Limaipuma Toricasa, del Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Cotabambas, secretario general. El tema de impactos sociales y participación ciudadana. Nuestra preocupación es, por otro lado, en el documento se dice que se plantea para identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales que pueden generar estas modificaciones, ¿no es cierto? Desde la propuesta presentada de la minera Las Bambas. Pero ¿cuáles son esos, no? ¿Dónde se identifican? ¿Cómo se van a gestionar? ¿Y cómo se va a manejar? Ahí no hay nada de claridad. También se dice en el área de influencia directa. En la segunda modificatoria que se hicieron, de acuerdo a la norma 40, Decreto Supremo 040, se hicieron por nada claro para nosotros. Pero ahora en la tercera modificatoria, ¿cuáles son esas áreas de influencia directa en comparación con la segunda? ¿Son los mismos? ¿Han variado? ¿O cómo está eso? Entonces, para nosotros hay varias comunidades detrás del entorno de Las Bambas. Ya no está allá afuera Bambas. Entonces, no tenemos nada de claridad en eso en esta tercera modificatoria. Seguramente lo estarán, pero que nos muestre que con claridad, porque las poblaciones comunales no tienen tecnología de informática, que no lo manejan. Entonces creo que en este caso, no sé si la empresa o SENACE es el que necesitamos información. Estamos en un país transparente, democrático, entonces eso tiene que demostrarse en la práctica. También área de influencia indirecta. Han variado, se mantiene igual. ¿Quiénes son? ¿Qué poblaciones son? Son, como en la segunda se dice, son meramente político-administrativos. ¿Se mantienen eso? ¿No afectan el territorio de la provincia o sí afectan? O el distrito de Mara, por ejemplo, en la segunda no estaba. En la tercera esto, ¿se considera o no se considera? También son comunidades. ¿Se considera o no se considera? Entonces, no tenemos información clara sobre eso.
También en la tercera modificatoria, la comunidad de Fuerabamba, ¿en qué queda? Porque como población lo han reasentado toda la población, que antes era comunidad campesina, ahora ya no es una urbanización, ¿no es cierto? Entonces, como no es Fuerabamba, entonces el impacto social sí están abandonados, no se le ha construido adecuadamente según su realidad sociocultural. Entonces, ¿en qué situación están? ¿Estamos felices? ¿Quién nos da la información? Entonces, ahí nos requerimos información. También, ¿qué hay de la flora y la fauna? La biodiversidad. ¿Se modifica o no se modifica? ¿No? Entonces, ¿qué hay de entre otras cosas, de la parte de la silvestre? Son animales, son plantas, entre otras cosas, ¿no? El plan de participación ciudadana, o sea, ¿cuándo es que van a llamar a tal población, a tal dirigente, o es que uno por uno le llevan de paseo, o anteriormente lo hacían, o han cambiado, o han superado? Entonces, allí queremos ser, creo que es una empresa, se dice que es responsable, se dice que es altamente técnica, entonces queremos ver en la práctica, ¿no? Y también, a ver, durante de la elaboración y la ejecución, podemos dudar, sí, pero queremos que nos aclare. Hay porcentajes determinados de poblaciones que dicen que no conocemos. Y hay un mínimo porcentaje que dicen que sí, nos han dado una palabra, nos han dado un folletito. Esa es la forma de informar. O nos han visitado de funcionarios o trabajadores de la empresa, esa es la forma de la visita, de saludar, hola, ¿cómo estás? Eso es. Queremos, ¿no? También existe, ¿no? En la tercera modificatoria dicen que existe la oficina de información permanente de la empresa. Está en Cerro Barato, está en Tamobamba, está en Abancay. O sea, allí, por ejemplo, cuando uno visita, dicen, anótese acá y aquí está un folletito, te alcanza. O te alcanza un documento, el resumen ejecutivo de la modificatoria. O sea, ¿quién entiende? Un comunero de Cotabamba, un comunero entiende eso? Es técnico, es voluminoso, el comunero no lee. Entonces, yo creo que necesitamos mayor precisión, mayor detalle, y creo que no sea malo pedirlos a ellos. O se nace, alguien tiene que asumir esto, ¿no? También, por otro lado, se dice que la empresa no funciona automáticamente. Actores hay. La contratación de personal. ¿De dónde son? Desde el distrito, de la provincia, son extranjeros, son nacionales, ¿no es cierto? ¿Es mayor cantidad o es menor cantidad en comparación a anteriores años? Entonces, en la tercera modificación, ¿dónde se precisa? Que no se aclare eso, ¿no? Del personal. Son comuneros, son profesionales, son especialistas, entonces queremos estar bien claros. También, allí en la provincia de Cotambas, la migración se ha dado. O sea, la población ha aumentado. Entonces, ¿a quién afecta? ¿No afecta? ¿No es cierto? Queremos, en términos de poblaciones, ¿de dónde son? ¿Vulnera derechos, no vulnera derechos? ¿O modifica la situación sociocultural de las poblaciones o no? Por otro, también las instituciones públicas. Las instituciones públicas en la provincia de Cotambas han colapsado. Infraestructura, en la implementación, las instituciones educativas, salud, ya no están. Entonces, yo creo que es necesario precisar eso. Un poco terminando, yo diría, está en manos la provincia de Cotambas, obligaciones, el titular de la empresa minera da la información. Entonces, nos damos cuenta, entonces, ¿dónde está la participación ciudadana? Entonces, ¿quién responde? ¿A quién? Y como ciudadanos, como población, con derechos, necesitamos que alguien aclare. Terminando, yo creo que en este tema exigimos a SENACE que, como es garante ambiental, que cumpla su rol. Confiamos en SENACE y tampoco, o sea, si SENACE como una institución responsable público de ambiental, que exija también a la empresa qué errores hay.
y necesitamos su visita a la provincia de Cochabamba, que nos explique in situ, nos convoque para aclarar algunos vacíos de esta tercera modificatoria, o es que no lo van a hacer. También que no nos diga, porque tampoco no es malo que no nos diga. Es claro que queremos ser en esta comunicación a la opinión pública. Muchas gracias. Gracias, Víctor Lima Vimpumba, presidente del Frente de Defensa Regional, y bueno, como han visto, está trasladando un conjunto de preguntas, interrogantes que debieron haber sido absueltas en el proceso y no han sido absueltas, ¿no? Son preguntas legítimas porque preocupa el impacto que pueda tener sobre la biodiversidad, como se ha señalado, pero además sobre las comunidades mismas, ¿no? El impacto, por ejemplo, sobre maras, como usted lo ha planteado de manera bastante clara y precisa, además del tema de la calidad de la participación ciudadana, que es un derecho fundamental. Ahora con nosotros Ferdinand García, presidente también del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la provincia de Cochabamba. Desde la provincia de Cochabamba, del departamento de Apurímac, Ferdinand García Basilio, secretario de Derechos Humanos, dentro de la organización Frente de Defensa por los Intereses de la provincia de Cochabamba. Permítanme precisar, además del saludo correspondiente, que en este momento nos encontramos aún dentro del estado de emergencia, declaratoria de estado de emergencia mediante Decreto Supremo 025/2018, cuya vigencia todavía tenemos en 2 días en la provincia de Cochabamba exactamente. Desafortunadamente, esta declaratoria de emergencia limita nuestros derechos a participación, a la reunión pública, a la libre locomoción, al ejercicio de nuestros derechos constitucionales, fundamentalmente. Más recordando que el señor Vizcarra, ahora presidente constitucional de nuestra república, nos ha hecho la visita a la comunidad campesina de Quehuira, de la provincia de Cochabamba, trayendo, entre otros, buenas noticias: 158 proyectos de inversión pública para ser implementados en la provincia de Cochabamba, el departamento de Apurímac, aproximadamente con un monto de 2.055 millones de nuevos soles en su momento para ser invertidos en la provincia de Cochabamba. Inversiones que iban a iniciar a implementarse en el primer trimestre del año 2017. Pregunto y preguntamos desde el Frente de Defensa de la provincia de Cochabamba: ¿se han cumplido? ¿Se están implementando concretamente ahora mismo? Estando en un estado de emergencia, en una declaratoria permanente de estado de emergencia, en un estado de terror, en un estado de pánico, en un estado de miedo. La militarización que se ha venido implementando, desde luego con el amparo, entre comillas, del estado de emergencia, es otro inconveniente. ¿Cómo es posible que en un estado de derecho como el nuestro y un estado de paz social y permanente, sin haber presupuestos fácticos y jurídicos, se sigue continuamente declarando estado de emergencia? Desde el Frente de Defensa reiteramos nuestro rechazo claro y concreto a la continua declaratoria de estado de emergencia, y esperamos, invitamos al presidente de la República Constitucional del país, al ingeniero Martín Vizcarra, se sirva a levantar esta norma que continuamente atemoriza, intimida a los cochabambinos, no a Apurímac. En aquel momento, cuando llegó Vizcarra como titular del Ministerio de Transportes, junto con otros ministros más, trajo buenas noticias. No se han implementado a la fecha, no sabemos el resultado exactamente. Pero dentro del pacto social, en su momento, cuando se le dio la banda presidencial, cuando se le estatuyó como presidente, dentro de ese pacto social demandamos también, como Frente de Defensa, como organización civilmente organizada, para que se restablezcan aquellos actos importantes de las mesas de diálogo, importantes de participación ciudadana en la provincia de Cochabamba, en Chalhuahuacho, en Aquira, en Mara, en Tambobamba, en Cochabamba distrito, en Coyurqui, en sus comunidades campesinas. Esperan ellos, anhelando una vez más establecer las conversaciones, el diálogo
con paz, con respeto, dentro de un marco, de un Estado de reglas claras, de normas constitucionales, en un Estado democrático. No se puede ejercer, no se puede propender en un estado de miedo permanente llamado constitucional, porque de constitucional no tiene nada, cuando restringen derechos sin causa, de facto y jurídicamente posibles. Para terminar, Huapecuna Panacuna, traemos ese reclamo, invitamos al presidente de la República, al ingeniero Vizcarra, se sirva a personarse una vez más para ver cuál es el avance de la implementación de estos proyectos, con una suma total de más de 2.000 millones de soles de implementación de inversión pública importantes en la provincia de Cotabambas, por el grado de déficit en distintas áreas. Muchísimas gracias. Gracias, Ferdinand. Gracias también por colocar de manera clara esta tensión que hay entre los 158 proyectos y el ofrecimiento de más de 2.000 millones de soles de inversión pública, y al mismo tiempo la situación de los permanentes estados de emergencia preventivos que en verdad no existen en nuestro ordenamiento jurídico, y el tema de la criminalización, porque hasta donde sabemos las víctimas aún no han sido reparadas, no hay ninguna persona de la fuerza pública denunciada, y esto se traslada a una lógica que se repite en todo el país, ¿no? A las y los defensores de derechos humanos como ustedes se les criminaliza, se les persigue, finalmente se les abre procesos judiciales. En estos momentos hay más de 800 defensores y defensoras con procesos abiertos, ¿no? Y al mismo tiempo no tenemos responsables de las muertes que se están produciendo en estos conflictos, como en el caso de Quintino Cereceda, ¿no? Entonces, para finalizar, dejo en el uso de la palabra a José de Chávez de Cooperación. Sí, buenas tardes a todos y todas. Muy breve, porque creo que las distintas presentaciones han planteado la problemática. Dos o tres ideas de fuerza, ¿no? La primera es que cuando se habla de las Bambas, siempre aludimos a este mega proyecto, a esta mega inversión, la inversión más importante de la historia de la minería del país, más de 10.000 millones de dólares de inversión, una mina de talla mundial, que se la han disputado los suizos con los chinos. Los suizos han tenido que vender la mina a los chinos porque iban a acaparar la producción. Eso es la base, ¿no? Sin embargo, creo yo, a partir de todas las presentaciones, haríamos bien desde Lima, harían bien nuestras autoridades, ver el caso de las Bambas como una oportunidad. Aquí hay comuneros, acá hay comunidades, acá hay Frente de Defensa, que no están diciendo no quiero el proyecto minero, lo aceptan. Lo que están pidiendo es que las cosas se hagan bien. Acá hay comuneros que están viniendo a Lima reiteradas veces a pedir diálogo, a retomar el proceso de diálogo, y hasta ahora no hay respuestas positivas. Acá hay comuneros y organizaciones que estamos apoyando, que estamos dispuestos a entrar a todos los debates técnicos, económicos, sociales, ambientales, en todos los terrenos posibles para que finalmente las cosas se hagan bien en el país. Porque finalmente ese es el motivo, que las cosas se hagan bien. Y el balance que tenemos es que precisamente no se está aprovechando esa oportunidad y no se están haciendo las cosas bien. Y creemos que sería un tremendo error aprobar esta tercera modificatoria del estudio de impacto ambiental bajo las condiciones que han sido planteadas. Acá Víctor Limaricuma, el presidente del Frente, está diciendo que las políticas públicas sean realmente públicas, ¿no? Que sean transparentes, que sean iguales para todos los peruanos y para todas las instituciones. Además está diciendo que el SENACE cumpla su rol. Está diciendo también, confiamos en el SENACE. Ustedes saben, el SENACE, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, fue una institución creada en el año 2012 y fue una institución, es una institución que forma parte del Ministerio del Ambiente, y fue el primer paso, el primer intento de construir una gestión ambiental que sea transversal, transsectorial. El SENACE está destinado, este nuevo organismo está destinado a romper una gestión ambiental que es sectorial, donde cada ministerio era la autoridad ambiental de su sector.
El primer ministerio que le transfirió la potestad de revisar estudios de impacto ambiental al SENACE ha sido precisamente el sector de la química. Y acá hay una extraordinaria oportunidad de demostrar y contravenir un hecho que hasta el momento ha venido ocurriendo en este país. Si uno se pregunta cuántos estudios de impacto ambiental de proyectos importantes han sido desaprobados en este país, ninguno. Todo se aprueba con observaciones. Entonces lo que estamos pidiendo es que planteada, porque repito, estamos dispuestos a entrar a todos los debates, a dialogar en todos los términos, con acceso a la información y en condiciones mínimamente equitativas. Pero aquí también hay un elemento de cuestionamiento a las políticas públicas y a la institucionalidad. Y la institucionalidad de este país tiene el reto, el desafío de recuperar la confianza de la gente. Y por eso creo que el emplazamiento que hace Víctor Limaicuma de dialogar, de pedir diálogo, de discutir de igual a igual los aspectos técnicos de esta tercera modificatoria del estudio de impacto ambiental, y además de invitar al señor del SENACE a que vaya a la zona a conversar, creo que es una evidencia, una más, de que del lado de la población hay todas las capacidades, todas las disposiciones para dialogar y para intentar que en este caso, en una zona del país que se está convirtiendo aceleradamente en una zona donde hay inversión minera, las cosas se hagan de la mejor manera. Ese es un poco el motivo. Yo creo que ese es el reto que tenemos y ojalá finalmente ese desafío sea asumido por las autoridades, sea asumido por este gabinete, sea asumido por el presidente, como Ferdinand ha dicho, ha asumido compromisos allá en octubre del 2016, ¿no? Que esperamos que puedan ser finalmente cumplidos. Gracias. Gracias a la mesa y no sé, hay preguntas, comentarios. Aquí la mesa está para responder, atender a sus preguntas. Elizabeth. No he sido tan puntual en esta oportunidad, entonces se supone que